Feliz inicio de semana, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra edición central. Siempre Luis se me pega demasiado, los camarógrafos le dicen un poquito más para allá. Es natural. Un poquito más para allá, yo sé que estoy soleada hoy. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien. Un reencuentro, ¿no? Después del fin de semana. Ah, sí, pero yo trabajé, te cuento, yo estuve aquí. Yo no. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos. Aquí están las noticias de la edición central. En la segunda jornada de la cumbre BRICS, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ratificó que los países miembros son soberanos y llama al organismo a liderar un nuevo modelo de desarrollo global ante las amenazas de Trump y la crisis climática. Buenas noticias, el Movimiento Social Argentino Abuelas de la Plaza de Mayo anunció el hallazgo del nieto número 140 como parte de la restitución de identidad para los cientos de niños y niñas robados por la dictadura cívico-militar de 1976 en adelante. Mientras en Estados Unidos aumentó a 95 la cifra de fallecidos por las inundaciones en Texas, que incluye a los 28 niños en el condado de Kerr. En la enclave mediática hay una polémica en Estados Unidos tras las devastadoras inundaciones de Texas, porque ciudadanos y ciudadanas señalan negligencia por parte de las autoridades locales por su tardía respuesta ante las amenazas del desborde del río Guadalupe. Por cierto que Donald Trump dice que va a ir, pero el viernes. En materia deportiva conocemos los detalles con nuestra querida Pati Álvarez. Bienvenida, Pati, adelante. Gracias, Sara, qué gusto saludarte a ti y a Luis esta nueva semana para hablar sobre el acontecer deportivo aquí en la edición central. Como principal titular tenemos que Argentina levantó el título de la primera Copa América de voleibol tras derrotar a Brasil en la final. Pero como ustedes saben, los detalles de esta y otras informaciones se los vamos a ampliar más adelante en el segmento deportivo. Gracias, Pati. Te esperamos más adelante con esta noticia sobre Argentina. Bueno, hay que recordar que Cuba no estuvo presente, capaz los resultados hubieran sido diferentes. Quiero dejarlo por ahí. Muy bien, vamos en materia cultural a contarles qué pasa con la Filben 2025. Desarrolla jornadas de intercambio cultural entre las diversas naciones invitadas a través de los textos que se presentan, pero fundamentalmente desde esa conexión que se establece entre autores, investigadores y público. Vamos a contarles qué ha sucedido hasta esta jornada y también le hablo sobre otros temas para arrancar la semana. Yo estuve en la Feria del Libro, muy interesante. Te vi presentando un texto, después lo anunciamos acá. Sí, bueno, pero vamos a ver qué nos trae Luis Francisco Blandón en el mundo desde... Ah, hoy está Aarón, qué bueno, bienvenido Aarón entonces al mundo desde el sur. Cuéntanos. Gracias Luis y Saraí. Bueno, en la edición número 17 del grupo de países del grupo BRICS, la cumbre avanzó en Brasil con muchos temas sobre la mesa, por ejemplo la desdolarización, la justicia climática, la reforma del sistema financiero internacional y también la cooperación bilateral. Sin embargo, la reunión compuesta por 11 países que representan el 40% del Producto Interno Global estuvo marcada por una amenaza: el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales a los países que se alineen con este grupo. De estos temas, por supuesto, estaremos hablando en el mundo desde el sur. Devuelvo el pase con ustedes. Aarón, te esperamos más adelante. Un placer como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos en nuestra edición central. Vamos. Muy bien. Bien, vamos a ver qué traen nuestros corresponsales en alguna parte del mundo y vamos a empezar con quién será, con Daniel Rosa, que está en la Ciudad de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les comento que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto salió de su retiro, pero a causa de una polémica que lo involucra con posibles sobornos de 25 millones de dólares, relacionados además con contratos relacionados con el malware Pegasus, que servía para espiar a las personas. Les tengo detalles de esta información un poco más adelante. Gracias, Daniel, por los detalles. Conocemos también un adelanto desde Ecuador con Elena Rodríguez. Adelante, Elenita.
Hola, qué gusto, así es. Llueven demandas contra la Ley de Integridad Pública. Sindicatos, juristas y colectivos acusan inconstitucionalidad al cuerpo normativo propuesto por Daniel Noboa y aprobado por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Los detalles se los contamos más adelante. Gracias, Elena Rodríguez, desde Quito, Ecuador. Y ahora nos vamos a Río de Janeiro, Brasil, donde culminó la 17ª cumbre de los BRICS. Y es nuestro compañero Nacho Lemus quien nos dice sobre estas cosas. Saludos Luis, saludos Saraí, qué gusto hablar con ustedes. Han sido largas jornadas de discusiones aquí en Río de Janeiro, 2 jornadas de cumbre de los BRICS y también días anteriores muy agitados con encuentros de movimientos sociales, organizaciones populares, también con encuentros de empresarios, diversos sectores que engloban todo lo que mueve el BRICS. En las jornadas de hoy hubo encuentros que trataron medio ambiente, trataron salud, 2 temas que se entrelazan realmente. Se trató por el lado de la salud la cuestión de las enfermedades determinadas socialmente, aquellas enfermedades que no responden solo a razones biológicas, sino que también responden a razones sociales, a vulnerabilidades sociales, falta de servicios públicos, infraestructura, empleo, alimentación inadecuada, razones que van más allá de lo biológico y que afectan a las poblaciones más vulnerables de los países en vías de desarrollo, países subdesarrollados. También se trató la cuestión del medio ambiente. Hay un punto muy importante para Brasil en este tema, que es la realización de la COP30 en noviembre. La Organización de las Naciones Unidas lleva a cabo aquí en Brasil, en la Amazonía brasileña, la Conferencia del Cambio Climático, y es por eso que los países del sur global buscan llegar con una propuesta unificada, consolidada, una estrategia también para llevar adelante la disputa que tienen con el norte global en cuanto al financiamiento de los programas de transición energética y también de los programas de adaptación y mitigación al cambio climático. Es el sur global, las poblaciones más vulnerables, las que más sufren el cambio climático, y es por eso que buscan revertir ese escenario. Nosotros estuvimos acompañando todas estas jornadas. Debo decirles, Luis y Saraí, que son muchos temas que abarcan el mundo de los BRICS. Hay periodistas del planeta entero que acompañaron estas jornadas. Un escenario que muestra la importancia que gana este bloque. Eso señalaban los líderes rusos, especialmente el avance de este bloque en cuanto a población, en cuanto también a Producto Bruto Interno, ya superando al G7, por ejemplo. Lula da Silva también decía que los BRICS están en este momento por delante han ganado protagonismo. Ya la Cancillería brasileña también hablaba de los BRICS ya no como periferia, el sur global no como periferia, sino como un actor central en el futuro del planeta para reequilibrar las fuerzas. Entonces esto es todo lo que vivimos durante la jornada de hoy. Ha sido una jornada muy agitada, Luis y Saraí. Nacho, sin duda alguna has estado presente allí desde el primer día. Yo quiero aprovechar precisamente esa capacidad que has tenido de ver diferentes puntos de vista de esta cumbre para preguntarte si sientes que hay alguna correspondencia desde las opiniones que recogiste entre las conclusiones de las diversas organizaciones civiles que se han reunido también paralelamente a la cumbre oficial de los jefes y jefas de Estado, a las conclusiones que han propuesto los jefes de Estado. ¿Por qué te pregunto esto? Porque las perspectivas pueden ser distintas, la que viven los pueblos, la que sienten los estados, y por otro lado, los posicionamientos que no siempre se corresponden con lo que se firma, con las declaraciones finales que concluyen en este tipo de encuentro, más aún hablando de un bloque que está pues en cierne, creciendo, desarrollándose en este instante. Totalmente, justamente un gran interrogante de toda esta cumbre era la amplitud que estaba ganando. Por primera vez los países asociados llegarían hasta una cumbre de los BRICS. ¿Cuál sería la manera de trabajo? ¿Cómo llegarían a superarse las contradicciones, la heterogeneidad de todo este bloque? Cada país tiene sus problemas, pero también hay razones en común y también hay procesos históricos, coloniales, imperialistas que han derivado en consecuencias similares para muchos de los pueblos del sur global, y es por eso que esta unión, este encuentro ha sido tan importante. En cuanto a las declaraciones que se presentaron, hay algunos puntos de divergencia. Habíamos comentado ya sobre estos días que había un bloque que va a la vanguardia en cuanto a cuestiones como la desdolarización, que es el subbloque conformado por Rusia y por China. Estos países se encuentran en la vanguardia buscando un proceso de desdolarización, pero también por el lado de Brasil y de India hay una propuesta más tímida. Se consiguió que haya una coincidencia entre ambos sectores en la búsqueda del avance
en las transacciones con monedas locales y evitar el sistema SWIFT, el SWIFT bancario, que es controlado por los Estados Unidos. En ese sentido se encontraron puntos de coincidencia, un tema que mucho interesa a todo el planeta y es un tema que incomoda mucho a los Estados Unidos. Por otro lado, también hubo puntos de coincidencia en condenar toda la ocupación de Israel sobre territorio palestino, también sobre territorio en el Líbano, también en Siria, pero no se nombró la palabra genocidio, una palabra que sí han nombrado muchos líderes globales, lo ha hecho Díaz-Canel, lo ha hecho Luis Arce de Cuba y de Bolivia, también lo ha hecho el propio Lula da Silva, pero sin embargo esta palabra no apareció en la declaración final. Y un punto más de coincidencia se dio en torno al apoyo por parte de Rusia y de China a la mayor participación de Brasil y de India en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se ha hablado sobre la necesidad de reformar este Consejo ante los conflictos globales que vienen extendiéndose en el planeta, ante las situaciones bélicas que vienen multiplicándose y la paralización que se encuentra a partir de la Organización de las Naciones Unidas, y este apoyo ha sido importante. No se ha hablado en la declaración final de un ingreso por parte de Brasil y de India al Consejo de Seguridad de la ONU, pero sí de una mayor participación, y este es un dato muy importante que ha sido celebrado inclusive por autoridades y la Cancillería brasileña. Bueno, Nacho, incluso hablando de incorporaciones y a propósito de que es Brasil, recordemos que en la última cumbre, bueno, fue justamente Brasil el que impidió la entrada de Venezuela a los BRICS, y ahora entonces se está manejando en esta cumbre que existe la posibilidad del ingreso de este país que, bueno, a mí me duele en lo personal, pero sé que a mucha gente le interesa por las reservas petroleras que tiene. ¿Qué hay al respecto? Exactamente, Luis. No solamente por las reservas petroleras, sino que los días anteriores a esta cumbre de los BRICS estuvimos acompañando las actividades de los movimientos sociales, las organizaciones populares que llevaron adelante un consejo popular, una sesión de consejo popular durante 2 jornadas que luego llevó todas sus pautas hasta la propia cumbre de los BRICS. Por primera vez, los movimientos populares del sur global fueron escuchados por los líderes globales. Esto es un hecho inédito y marcó también el pulso de las nuevas fuerzas y la correlación de fuerzas que viene trazándose dentro de los BRICS. Entre las reivindicaciones de estos sectores estaba el apoyo al ingreso de Venezuela. Se ha homenajeado concretamente al embajador de Venezuela en Brasil, también a las delegaciones de Venezuela que llegaron hacia el país, citando la necesidad de que Venezuela entre en el bloque, no solamente por las cuestiones económicas, por todo lo que implica el petróleo como insumo energético clave en el planeta, sino también por la importancia que tiene Venezuela en su papel geopolítico dentro de los movimientos populares de América Latina y del sur global. Y nosotros realizamos un informe en el que vamos a ver, por un lado, todas estas reivindicaciones que se vinieron llevando a cabo, esta puerta abierta que ha dejado Lula da Silva, la ampliación del bloque durante su conferencia de prensa, y también vamos a ver cuál es la reivindicación que surge de otros países que aparecen ahora dentro de los BRICS como asociados, como lo es Cuba, y también la postura de Rusia en torno a cuestiones geopolíticas. Hay un detalle muy grande durante la jornada de hoy, pero veamos primero la nota y después les cuento más. Los BRICS incomodan, afirmó Lula da Silva al cierre del evento presidido por Brasil en Río de Janeiro. Horas antes, Donald Trump había anunciado aranceles para los países que adhieran a las medidas impulsadas por el bloque y aseguró que acompaña de cerca la situación del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por ser investigado como uno de los artífices del intento de golpe de Estado en 2023. No creo una cosa muy responsable y seria que un presidente de la República de un país del tamaño de Estados Unidos se la pase amenazando al mundo a través de Internet. No es correcto. Tiene que saber que el mundo cambió. No queremos un emperador, somos países soberanos. Si él cree que puede arancelar, los países tienen derecho a arancelar también. Existe la ley de la reciprocidad. El apoyo de Rusia y China a mayor participación de Brasil e India en el Consejo de Seguridad de la ONU fue agradecido por la Cancillería brasileña.
Los miembros de los BRICS aseguran que es necesaria la reformulación de la entidad, a la que consideran paralizada frente a la multiplicación de conflictos bélicos en el planeta. Compartimos posturas sobre los problemas clave de la agenda internacional. Confirmamos nuestra actitud de nuestro deseo de formar un orden mundial multipolar más justo que se base en los principios de la ONU y no unos principios separados cuando nuestros compañeros occidentales eligen los principios que les parecen más convenientes en el marco de sus aventuras internacionales, sino en el sistema universal tal como fue creado, escrito y luego ratificado por diferentes países en toda su totalidad y las exigencias de la Carta de la ONU. La ampliación del bloque no fue un impedimento para las tareas en la cumbre. Cuando fue consultado por la ausencia de Venezuela y las posibilidades de ingreso de otros miembros latinoamericanos, Lula da Silva aseguró que los BRICS son una metamorfosis ambulante y las puertas nunca están cerradas. El ingreso de Cuba fue considerado valioso en el área de salud. El ministro de Salud de Cuba estuvo en Brasil en la reunión de los BRICS. Visitó el Instituto Fiocruz, porque hay productos de Fiocruz desarrollados hoy, que coloca en Brasil a través del sistema de salud único, que es fruto de la cooperación con Cuba, desde medicamentos importantes para enfermedades de sangre y vacunas, en todo lo que haya de tecnología en Cuba, que sea importante para Brasil y para los BRICS. Vamos a querer fortalecer más esa cooperación y producir más. Medio ambiente, inteligencia artificial y salud fueron los ejes temáticos para la búsqueda de un mundo más equilibrado. Las discusiones ambientales no avanzan en el sentido y a la velocidad que se requiere. Las sociedades opulentas se resisten a cambiar sus insostenibles e irracionales patrones de producción y consumo. Las soluciones se postergan, se concertan compromisos mínimos y no existe la voluntad política de quienes más deben aportar a la solución de la crisis ambiental. No menos complejos son los desafíos de la salud global, las brechas entre países y poblaciones, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, material sanitario y tecnologías, y la imposición de medidas coercitivas unilaterales excluyen a decenas de millones de seres humanos del vital derecho a la salud. Brasil promete continuar trabajando en las actividades del bloque hasta fin de año, cuando la presidencia sea traspasada a India. Conversábamos sobre las contradicciones, la heterogeneidad, la diversidad dentro del bloque. Quizás eso queda de lado cuando acabamos de escuchar los síntomas que comienzan a generarse en el planeta con esta unión de los BRICS y del sur global, con la reacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó a soltar desesperadamente tweets en sus redes sociales en torno al encuentro del grupo. Este es el escenario que tenemos y esta es la importancia que ha ganado este bloque para el planeta. Luis y Saray. Bien, muchas gracias, Ignacio. Nacho, leemos un tremendo decimos cuando es muy completo el reporte que nos acabas de presentar. Gracias, Nacho. Hasta la próxima. Pero vamos a seguir hablando de estas cosas porque la declaración final de la cumbre del BRICS condena la agresión a Palestina, tal como lo acaba de explicar Nacho, pero no hace mención ni a Israel ni al genocidio contra este pueblo árabe. En este contexto, representantes de organizaciones sociales se movilizaron en una plaza de Río de Janeiro para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y para enviar un mensaje a los líderes de estos países. Los detalles nos llega también con nuestro otro compañero que desde Brasil se ha mantenido muy cerca de lo que allí sucede, André Vieira y Sebastián Soto. A menos de 1 kilómetro de la cumbre de jefes de Estado del BRICS en Río de Janeiro, los movimientos populares realizaron este lunes una intervención en defensa de Palestina. BRICS rompen relaciones económicas, diplomáticas y militares con Israel, decía la convocatoria.
Exigimos que el BRICS, de alguna forma, sea por la forma diplomática o por otra, que lo tenga como objetivo central, principalmente los principales países del BRICS, como China y Rusia, que pueden de alguna forma influenciar en lo que está aconteciendo y que rompan con Israel. A pesar de condenar los ataques a Palestina en su carta final sin citar la palabra genocidio, la mayoría de los países del BRICS continúa con relaciones con Israel. Brasil, presidente pro tempore del bloque, por ejemplo, es responsable por la exportación de 9% del petróleo utilizado por Israel desde el comienzo de la actual masacre a Gaza en octubre de 2023, según la organización Oil Change International. La actividad popular también envió un mensaje de solidaridad a Irán, país integrante del bloque y recientemente atacado por el gobierno israelí. Estoy con la bandera de la República Islámica de Irán porque Irán tiene un papel vital en la región del Medio Oriente. Irán es la pieza central en el eje de la resistencia y el imperialismo norteamericano utilizó de su base militar su satélite, que es el Estado terrorista y sionista de Israel, para realizar una agresión contra la República Islámica de Irán. Otro mensaje a los líderes que estaban reunidos en Río de Janeiro es sobre la expansión del bloque con la adhesión de otros países latinoamericanos. Venezuela en el BRICS, decía una de las pancartas. Creemos que es muy importante que un país estratégico, una nación históricamente aliada de nuestro país, deba ingresar en el bloque. Además que Venezuela es un gran bastión de la lucha antiimperialista en nuestro siglo. El camarada Nicolás Maduro es un gran líder de la lucha antiimperialista y antifascista en el actual momento. Estado de Israel, Estado asesino. Que viva la lucha del pueblo palestino, gritaron los manifestantes al final de la actividad. Una movilización permanente, simbólica y de solidaridad. Cuando son tímidas las declaraciones oficiales, son los pueblos que gritan lo que debe ser dicho. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza la amenaza de Donald Trump de aplicar el 10% adicionales de aranceles a los países que estén vinculados o alineados a los BRICS. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la amenaza que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que aplicará el 10% adicional de aranceles a los países que se alineen con las economías que conforman el BRICS. El presidente Donald Trump aseguró ayer por la noche que esta decisión se debe a que los países que conforman el bloque BRICS sostienen políticas antiamericanas. Un día después de la reunión de los países BRICS que se realizó en Río de Janeiro, en Brasil, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que la relación entre las naciones debe estar basada en la cooperación. Vamos a escuchar cómo fue que ella lo dijo. La relación entre los países debe ser de cooperación para el desarrollo siempre, esa es nuestra posición y además es una posición no solo por convicción, sino que está establecida en nuestra Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente o presidenta de México. Ahora, pues viene un proceso de aquí a julio, agosto, pues de todo el tema de los aranceles con Estados Unidos. Y ahí estamos trabajando, nuestro equipo, el canciller Marcelo y el secretario de Hacienda, pues en pláticas, seguimos en pláticas con Estados Unidos. Claudia Sheinbaum insistió en su propuesta de limitar el gasto armamentista y dedicar al menos el 1% de este dinero a programas de reforestación parecidos al que tiene México de Sembrando Vida o como apoyo a campesinos para la cooperación para el desarrollo. Escuchemos cómo fue que lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. Las propuestas son que se destine al menos el 1% de lo que se destina para la producción de armas en el mundo, para un programa similar a Sembrando Vida de reforestación y de apoyo a sembradores, como cooperación para el desarrollo. Y la otra es la celebración de una cumbre del desarrollo económico para el bienestar.
El desarrollo económico, no el crecimiento económico, porque es distinto. El crecimiento económico habla esencialmente del incremento del Producto Interno Bruto, que es una manera de medir la economía de un país. Pero esa medición no te muestra la distribución de la riqueza o no te muestra el bienestar de las personas. Por eso hablamos nosotros de desarrollo económico sustentable que no afecte al medio ambiente y con bienestar, porque el interés más importante pues es en el desarrollo de un país pues es el bienestar del pueblo. Aunque México no es parte de los países BRICS, el canciller Juan Ramón de la Fuente acudió a la cumbre celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, en representación de Claudia Sheinbaum y promovió la realización de una cumbre del bienestar para mejorar las condiciones de vida en la región. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Antonio Aranda, por el reporte. Y seguimos en México porque el expresidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, salió de su retiro nuevamente por una polémica. Ahora se trata de señalamientos de soborno por 25 millones de dólares. ¿Qué te parece? Vamos a conocer los detalles y a partir de ahí el público que saque sus propias conclusiones. Nuestro corresponsal Daniel Rosas nos cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Les saludo desde México. Les comento que el expresidente Enrique Peña Nieto, el último presidente hasta este momento del periodo neoliberal, pues salió del retiro en el que se encuentra en Europa, luego de que fuera pues señalado su nombre en un reportaje de Israel que lo involucra con posibles sobornos por alrededor de 25 millones de dólares, al menos es lo que dice esta información periodística, pero además están relacionados con contratos también sumamente cuestionables. Para poder conocer los detalles y sobre todo las reacciones, preparamos el siguiente material. Un arbitraje entre dos empresarios israelíes reveló que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto habría sido agasajado a cambio de lucrativos negocios. Y a la hora de pues que se hace público algunos de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares. No viene el nombre, nada más dice N. Viene más información, pero no viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice N electo en el 2012. El expresidente, quien ahora radica en Europa, negó las acusaciones en una entrevista a un medio mexicano. No está en nuestro ámbito de competencia, no nos corresponde, yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor. La información surgió de un reportaje publicado por el medio The Marker, mismo que fue retomado por medios mexicanos. Así fue la defensa del exmandatario. Pero que da lugar a este tipo de insinuaciones y donde yo califico de dolosas para poner en duda mi honorabilidad. Pero la publicación periodística además destaca que el principal contrato fue para la adquisición del malware Pegasus, que sirvió para espiar a opositores, periodistas y activistas, entre otros, por parte del ejército. Pero en el gobierno de Peña Nieto ya no era solamente el ejército, sino también la Procuraduría General de la República y el órgano de inteligencia civil de México, que en ese entonces se denominaba CISEN. Pero no es la única polémica reciente relacionada con el expresidente mexicano. No, y es que hace unos días el expresidente apareció en un reportaje defendiendo el aeropuerto que él estaba construyendo durante su administración para la Ciudad de México. Este aeropuerto, que posteriormente la construcción fue pues cancelada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se detectaron algunos hechos de corrupción y también que tiene que ver con que estaba siendo construido en un suelo inestable, lo que lo haría sumamente caro. Así que esto se suma a la polémica. Por lo pronto, la información que tenemos desde México. Gracias, Daniel, por los detalles. Vamos rápidamente a hacer una pausa. A la vuelta estaremos en Argentina. El movimiento social Abuelas de Plaza de Mayo ya anunció esa noticia que Luis Guillermo les adelantaba. Se conoció la identidad del nieto número 140 y de igual manera pues continuarán esta búsqueda de todos aquellos que fueron robados, que fueron arrebatados de los brazos de sus familiares durante esta época funesta para la historia argentina.
Son personas que tienen ya quizás 50 años y vienen a descubrir una nueva identidad o su propia identidad, no sé. La eso familia es para siempre, para tengas siempre. la edad que tengas. Ya regresamos. Bien, seguimos en la edición central de Telesur. Fíjense ustedes que en Ecuador continúan presentándose demandas por inconstitucionalidad contra leyes implementadas por el presidente Daniel Noboa, que por cierto algunos piensan que también está allí inconstitucionalmente, pero entre esas leyes está la Ley de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional y bueno, y otras cosas más. Así es, ha sido en múltiples ocasiones cuestionado porque el articulado que entró en vigencia afecta netamente a los pueblos y los derechos de los trabajadores. Vamos a escuchar los detalles con nuestra compañera desde Quito, Elena Rodríguez. Adelante. Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, la llamada Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea con votos del oficialismo y sus aliados, enfrenta una avalancha de demandas de inconstitucionalidad. Hasta la fecha, alrededor de una decena de acciones legales han sido ingresadas en la Corte Constitucional por sindicatos, juristas, organizaciones sociales y movimientos como Unidad Popular. Los demandantes acusan a la norma de contener vicios de forma como la falta de unidad de materia y de vulnerar derechos laborales y garantías constitucionales de sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes. Entre los artículos más cuestionados están aquellos que permiten despidos masivos, condonan deudas a grandes evasores y debilitan el sistema de compras públicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los sindicatos sostienen que se trata de una ley regresiva impuesta sin diálogo social y redactada para favorecer intereses privados. Algunos colectivos incluso han solicitado medidas cautelares para suspender la aplicación de sus efectos mientras se resuelve su legalidad. Vamos a ver el informe preparado por Gabriela Mena. El gobierno ecuatoriano continúa envuelto en medio de cuestionamientos por las leyes implementadas por el presidente Daniel Noboa. Es así que hasta el momento, tan solo contra la Ley de Integridad Pública, se han presentado al menos una decena de demandas de inconstitucionalidad. La más reciente fue ingresada este lunes 7 de julio por el Frente Unitario de Trabajadores y distintos gremios de las empresas públicas. Es evidente que Noboa, en su desesperación de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, pretende, mediante la Ley de Integridad Pública, avanzar en el achicamiento del Estado, despidiendo a los trabajadores a quienes les ha dejado en la indefección. Es decir, ante estos hechos es evidente que los trabajadores, la juventud y los pueblos debemos defender el derecho a vivir con dignidad. La Corte Constitucional debe ver que en el sentido de forma y de fondo están violentando derechos fundamentales. Por lo que reiteran una vez más que esta ley es un claro ejemplo de cómo Noboa busca beneficiar netamente a su círculo de alto poder adquisitivo, haciendo hincapié en que el gobierno afirmó haber implementado esta ley para eliminar la corrupción y restablecer la seguridad, cuando el problema está casa adentro. Si hablamos de corrupción, veamos lo que ha pasado en los últimos días. En la Asamblea, un miembro de la Asamblea de ADN contratando a sus familiares. El ex ministro de Salud tuvo que renunciar porque estaba viendo aspectos corruptos vinculados a grupos que estaban a favor de ADN. Entonces, ¿de qué corrupción me dicen? Que están peleando. Por lo que a la entrega de este documento se sumaron alrededor de 6 organizaciones sindicalistas, quienes definieron que esta normativa no es un sinónimo de garantías de estabilidad, más bien es un sinónimo de cuerda floja para el servidor público que no sea afín a la línea gobernista. Entonces, ¿qué están haciendo con esta ley? ¿Legalizar la esclavitud moderna asalariada? Porque dice la ley que obviamente hoy le pueden contratar, luego de la reforma, con un contrato ocasional que va a durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y no le van a dar
concurso de méritos de oposición para que tenga nombramiento definitivo. Entonces, está en riesgo la estabilidad. Desde la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador también se pronunciaron frente a la Ley de Integridad Pública. Rechazaron que esta no beneficia ningún aspecto del sector educativo. A decir de la dirección de la organización estudiantil, esta normativa no solventa la crisis del sistema de educación pública. Hoy los jóvenes venimos a denunciar una ley de gatillo fácil. No nos garantiza empleo digno, no nos garantiza una salud accesible y la solución no está en llenar las cárceles de jóvenes, está en invertir, apostarle a la juventud. Lo que por ahora es un hecho es que la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley ya fue ingresada a la Corte Constitucional. Mientras tanto, los distintos gremios y organizaciones sindicalistas afirmaron que continuarán exigiéndose que se respeten los derechos de los ecuatorianos y se derogue estas leyes. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Debemos insistir en que la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre el futuro de una ley que, lejos de generar consenso, ha encendido todas las alarmas. Mientras el gobierno la defiende como una herramienta para combatir la corrupción, sus críticos insisten en que se trata de un traje a medida de los poderosos. El debate está abierto y la legalidad en entredicho. Hasta aquí el informe. Gracias, Elena Rodríguez, desde Ecuador, por esta importante información. Mira, lo que anunciamos al principio, que es una buena noticia, la organización Abuelas de la Plaza de Mayo anunció la restitución de identidad del nieto 140. El anuncio de las Abuelas de Plaza de Mayo corresponde con el hallazgo de otro de los cientos de niños robados por la dictadura cívico-militar de 1976. Ahora, la organización estima que el terrorismo de Estado se apropió de la identidad de estos 500 niños aproximadamente, y niñas también, robados a sus legítimas familias por agentes de la dictadura militar. La mayoría de ellos nacieron en cautiverio y además fueron adoptados, diría yo, vendidos en forma, por supuesto, ilegal. También informaron que todavía falta por encontrar a más de 300 personas que fueron apropiadas al nacer por represores y forma parte sin duda de este proyecto sobre los derechos humanos que sigue adelante pese a todos los obstáculos que han encontrado en los últimos años gracias y como consecuencia no solo del gobierno de Javier Milei, sino de todos aquellos que siguen negando las nefastas consecuencias de la dictadura en el país. Graciela y Raúl fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutralcó. Raúl Met fue sacado de ese centro clandestino a fines de enero y desde entonces se encuentra desaparecido. Digo que camino entre las nubes, que me siento una libélula pero con cuerpo de abejorro. Así que nada, luchemos para que la verdad no se apague. Bienvenido, nieto 140. Seguimos en Argentina con otro tema también importante. Fíjense que en el año 2012 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó un programa llamado Procrear, que bueno, establece que los argentinos podían acceder a la casa propia pasando una serie de trámites y pagando la vivienda en cuotas accesibles. Así es un programa muy parecido al que también se lanzó en Bolivia, Vivienda Joven se llamaba, con el objetivo de apoyar fundamentalmente a los jóvenes. Procrear ha entregado más de 100.000 viviendas en todo el país hasta que asumió la presidencia Javier Milei. Y quien sabe de estas cosas seguramente es Fabián Restivo quien nos trae la información. Esta gente que vemos aquí está reclamando por algo insólito. El gobierno les robó su vivienda. Son parte del plan de acceso a la casa propia llamado Procrear, una forma de financiamiento a la que accedieron después de trámites muy complejos. Antes de la fecha de entrega, la ministra de Seguridad de Javier Milei les quitó los departamentos para dárselos de forma irregular a la Policía Federal. Con el cambio de gobierno, una vez que ganó Milei, se paró automáticamente todo lo que es el Procrear y nunca nos permitieron hacer la segunda etapa, hasta que lamentablemente de una forma arbitraria el 10 de junio de este año nos enteramos de que la ministra de Seguridad iba a entregar este edificio y estos departamentos, nuestras casas, a las fuerzas federales. Paola tiene una historia que se replica en casi todo el país. Familias que a punto de tener su casa, el gobierno de Javier Milei los deja frente al vértigo de desaparecer.
tengo la esperanza de habitar mi casa, es una incertidumbre, es un dolor, es una frustración, me siento realmente robada porque el plan era muy específico. Acá todos los que postulábamos teníamos la idea de empezar a pagar como todo el proceso que era la naturalidad del plan Procrear. Y de haber hecho todo para poder planificar un futuro propio, solo les queda tratar de adivinar si habrá o no futuro. Sí, no planificar, adivinar. Nos cayó como un baldazo de agua. Nosotros veníamos peleando porque alguien nos diera pelota, que nos respondieran. Nunca en la vida nos imaginamos que iban a hacer esto. Como que nos borraron del mapa, esa cosa como que, esa impotencia, como una angustia de que nosotros hicimos un montón de cosas y ellos saben que nosotros existimos. Pero sí, creo que la palabra que lo resuelve así es impotencia. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Bien, ahora vamos a Estados Unidos porque está pasando algo muy grave allí. Autoridades señalan que más de 100 personas han fallecido por las inundaciones. Y además, esto se produce tras el desbordamiento del río Guadalupe en Texas. Así es, las cifras van cambiando de las personas afectadas precisamente porque se sigue descubriendo quienes van apareciendo allí. Y para darnos todos los detalles a esta hora, Henry Camelo se enlaza con nosotros. Henry, bienvenido, adelante. Sara Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y los televidentes de Telesur. A más de 100 asciende la cifra de fallecidos tras las devastadoras inundaciones y la repentina crecida del río Guadalupe el pasado 4 de julio, que azotaron el centro de Texas mientras continúan las labores de rescate en varias partes del estado. De acuerdo con las autoridades locales, al menos 104 cuerpos han sido localizados hasta la tarde de hoy lunes. Cuerpos de rescate continúan sus esfuerzos por localizar decenas de personas que aún continúan desaparecidas, aunque las esperanzas de encontrarlas con vida decrecen a medida que pasan las horas. Según dichas autoridades de Texas, aún 10 niñas y una consejera del campamento Mystic continúan desaparecidas. Algunos de los cuerpos de las 27 niñas y consejeras fallecidas han sido reconocidos, la gran mayoría entre 8 y 9 años de edad. La actualización más reciente proviene del condado de Kerr, donde el número de víctimas mortales subió a 84, las cuales incluyen 58 adultos y 28 niños. Según las autoridades del estado del tiempo, se espera que las tormentas persistentes en el centro de Texas disminuyan esta noche y al parecer el día de mañana martes será mucho más seco, aunque pronostican que podría haber tormentas eléctricas en la región mañana por la tarde. El Centro Nacional de Meteorología pronostica que es poco probable que se presente algún riesgo de inundación considerable. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muy buenas noches. Gracias, Henry, por los detalles. Seguimos atentos a lo que allí suceda, por supuesto, precisamente porque es otra de las tantas consecuencias que estamos hoy evidenciando del cambio climático y de las, digamos, la poca atención que le dan ciertas autoridades a lo que puede suceder. Te mandamos un saludo hasta el lugar. Vamos a seguir conversando sobre el tema. Recordemos que diversos sectores han denunciado precisamente las fallas de la administración Trump en la atención al desastre en Texas. Bueno, observadores ya han señalado que los recortes de la administración del gobierno, así como la falta de sistemas que podrían haber proporcionado advertencias más tempranas a aquellos en el camino de las inundaciones, bueno, no se han producido y además funcionarios de Texas comenzaron a culpar a los recortes al Servicio Meteorológico Nacional como causante de pronósticos inexactos. Siempre se rompe la cuerda por el lado más fino. Recordemos que el Departamento de Eficiencia Gubernamental recortó en realidad a unos 600 empleados del servicio. Ahora, previamente, la agencia con poco personal advirtió que la grave escasez de meteorólogos perjudicaría el pronóstico del tiempo. Y bueno, de todas maneras, Donald Trump está muy preocupado y él piensa ir a ver qué pasó, pero el próximo viernes. Con intencionalidad, ha dicho Luis, el próximo viernes, como que lo dejó caer. ¿Qué intencionalidad? ¿Es la realidad? Intencionalidad, el próximo viernes, no está yendo en este instante cuando debería suceder. No, el viernes. El próximo viernes. Está preocupado. Muy bien. ¿Vamos con Enclave Mediática? Sí, la Enclave Mediática tiene que ver mucho con estas cosas porque en Estados Unidos, tras las devastadoras inundaciones de Texas, entonces ciudadanos y ciudadanas están señalando negligencia por parte de las autoridades locales por su tardía respuesta ante la amenaza de desborde del río Guadalupe. ¿Qué creen ustedes? Lo sabremos en la Enclave Mediática. El próximo viernes. Ya regresamos.
Bueno, nuestra enclave mediática, tal como hemos estado adelantando, giramos la atención a la tragedia de Texas en los Estados Unidos y la polémica que surge por denuncias que señalan negligencia de la evacuación tardía ante las alertas de posible desbordamiento del río Guadalupe. Hasta el momento se han reportado más de 100 personas fallecidas y cerca de 41 desaparecidos. Pero vamos a ver esta información y luego comentamos más. Resulta pues que ahí estamos observando las devastadoras inundaciones tomaron por sorpresa tanto a habitantes de la región como a los expertos climáticos, quienes aseguran haber emitido alertas ante la crecida del río. El condado más afectado es Kerr Country, epicentro de las inundaciones y ubicación exacta de un campamento Mystic que fue arrasado por el agua, dejando como resultado la muerte de 5 niñas y 10 chicas desaparecidas, sumado a una monitora del campamento. La duda surge ante la falta de eficiencia por alertar y evacuar las localidades aledañas al río. Las autoridades se blindan tras excusas, aduciendo que la intensidad de las lluvias fue inesperada, una respuesta que en el contexto de la desesperación y el dolor suena a cinismo. La verdad es que la gestión de la emergencia parece haber sido superada por la magnitud del desastre, dejando en evidencia la falta de anticipación y la urgente necesidad de replantear los protocolos de protección civil en el estado de Texas. Ahora veamos cómo manifiestan algunos medios de difusión de mensajes o de comunicación la fallida alerta de Texas. Vamos a empezar con el titular del portal France 24, que destaca así: inundaciones en Texas, más de 80 muertos, cuestionamientos y nuevas alertas. Bueno, la nota destaca que hasta el domingo se registraron 82 fallecidos debido a una fallida alarma meteorológica que presuntamente tomó desprevenidos a los expertos. En las jurisdicciones donde fue epicentro de inundaciones, como Texas Hill Country, Travis, Barnett y Kendall, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta de inundaciones. Advierten sobre precipitaciones de hasta 17 centímetros por hora. Ahora, las autoridades cuestionan no solo la gestión del Servicio Meteorológico, sino además los recortes federales de Donald Trump. Según el servicio, emitió alertas, pero funcionarios insisten en que nadie vio venir el potencial de las inundaciones. Ahora veamos el portal Semana, que titula Inundaciones mortales en Texas, 82 muertos, 41 desaparecidos y polémica por sistema de alerta fallido en Kerr Country. Según fuentes oficiales, Kerr Country es la zona más afectada, concentra la mayor parte de las víctimas con 68 fallecidos hasta el momento cuando se hizo esta nota, entre ellos un significativo número de menores. Camp Mystic, ubicado en Hunt, junto al río, fue arrasado, terminando con la vida de 5 niñas y desapareciendo a 10 chicas más. En medio del luto, crecen las polémicas por la falta eficaz de un sistema de alerta en Kerr Country. Ahora vamos a ver Noti1, que titula que revelan ciudadanos que ignoran alertas climatológicas sobre devastadoras inundaciones en Texas. Según reportes, el meteorólogo puertorriqueño Ernesto Morales aseguró en una entrevista que las autoridades climatológicas de Texas sí emitieron alertas ante la crecida del río, argumentando que sí hay tecnología para alertar sobre un peligro extremo en desastres naturales. Sin embargo, aún no se explica cómo las advertencias oficiales llegaron tan tarde para muchas comunidades. Por supuesto, hay innumerables reacciones en las redes sociales. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, comenzamos con el representante estadounidense Al Green, que dijo lo siguiente: mi más sentido pésame a las familias devastadas por las catastróficas inundaciones en Texas. Se han perdido vidas trágicamente y comunidades enteras han sido desplazadas. Agradezco a todos quienes han apoyado a sus hermanos y hermanas durante estos tiempos de crisis. Ahora, la congresista estadounidense Jasmine Crockett también comentó al respecto. Dijo: mi corazón está con todos los afectados por las devastadoras inundaciones en Texas, quienes han perdido a sus seres queridos y quienes aún los buscan. Muchas de las familias afectadas son de aquí mismo, en Dallas. Estamos de luto con ustedes y oramos por consuelo, sanación y paz en los próximos días. Y bueno, cerramos con el congresista Lloyd Doggett, quien expresó:
Oramos por las numerosas familias quienes sufren la pérdida y la incertidumbre tras el desastre causado por la inundación del río Guadalupe en el condado Kerr. El campamento místico, donde tantas niñas siguen desaparecidas, ha atraído desde hace tiempo a participantes de todo Texas, incluyendo a muchos residentes de Austin. Bueno, como es usual en esta sección, nosotros adelantamos la pregunta, la encuesta que hace la gente del mundo desde el sur. Hoy, por cierto, está Aarón Romero conduciendo el programa y vamos a presentarles la pregunta con su contexto. Ahí la tienen en el código QR, además con la pregunta y las 4 opciones. Dice lo siguiente: la cumbre 17 del grupo BRICS reitera su papel de representar la voz del sur global. Entonces nos preguntamos y les preguntamos, ¿hacia dónde está el eje central del mundo multipolar de los BRICS? Entonces, la primera opción es un nuevo sistema financiero internacional. Segunda opción, desarrollo con mayor equidad social. Tercera opción, refundación de organismos multilaterales. Y la cuarta, más cooperación para el sur global. ¿Cuál creen ustedes que es? Contesten una y se van tejiendo las tendencias que esta noche en El Mundo es Decir con Aarón Romero vamos a conocer en detalles. Bien, vamos a hacer una pausa, luego regresamos con la edición central en la sección deportiva con Patricia Álvarez. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para comentar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos con la Copa América de Voleibol Femenino, donde Argentina se llevó el título tras derrotar a Brasil en la final 3-1. La primera edición de este torneo tuvo su cierre en el gimnasio Divino Braga, ubicado en la región de Betim, Brasil. Sin embargo, a pesar de contar con la ventaja de localía, el conjunto verde-amarela llegaba con una sola derrota, mientras Argentina se encontraba invicta. Tras dar inicio al partido, la selección visitante se mostró superior en cada aspecto de las estadísticas, terminando los 2 primeros sets con un marcador de 25-17. Sin embargo, en el regreso, Brasil mostró un mejor nivel, llevándose la ventaja en el tercer set por 25-21, forzando un cuarto periodo. Y a pesar de los esfuerzos, Argentina forzó su triunfo con un imponente 25-15, consiguiendo el título en la primera edición de la Copa América de Voleibol Femenino, mientras que Chile fueron quienes completaron el podio en el tercer lugar tras derrotar a Venezuela 3-0. En otro deporte, este domingo se realizó la ceremonia de inauguración de la Serie del Caribe Kids Venezuela 2025. El estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en el estado de La Guaira, recibió el acto donde se dieron cita las delegaciones de República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Curazao y Venezuela. Esta es la segunda edición del evento deportivo que se efectuará en la categoría sub-12 hasta el 13 de julio de este año. El ministro del Deporte venezolano, Franklin Cardillo, se encargó de darle la bienvenida a los participantes junto con algunas otras autoridades que se dieron cita para el acto inaugural. República Dominicana es el vigente campeón de la primera edición 2024 efectuada en Panamá y ahora se presenta al certamen de 2025 con la expectativa de defender su título. Y en el primer encuentro de esta Serie del Caribe Kids 2025 se enfrentaron los equipos de Panamá y Puerto Rico, llevándose la victoria a los panameños 8-1, con victoria además para el lanzador Emanuel Flores, quien lanzó magistralmente durante 5 entradas.
También este martes iniciarán las finales de la Copa Mundial de Softball Masculino 2025 en Canadá. El estadio Prime Minister en Canadá albergará a los 8 equipos que competirán por el título mundial, divididos en 2 llaves. El grupo A conformado por Argentina, Canadá, Nueva Zelanda y Venezuela, mientras que el grupo B lo conforman Australia, República Dominicana, Japón y Estados Unidos. Todos estos equipos competirán durante 6 días por el trofeo más importante y prestigioso del softball internacional. Debemos destacar que la apertura del torneo la realizarán los equipos de Canadá ante Japón y Nueva Zelanda ante Estados Unidos en el estadio Bob Van Impe, y que los 2 mejores equipos de cada grupo son los que avanzarán a la superronda para llegar a la final que se tiene previsto se realice el 13 de julio. Bien, y por otro lado en los deportes a motor en la Fórmula 1, ya concluyó su primera mitad del campeonato mundial, donde Lando Norris se consagró con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña. El mítico circuito de Silverstone recibió a la máxima categoría del automovilismo para disputar lo que sería la 12ª fecha de la campaña, el GP de Gran Bretaña, marcado por la lluvia, provocando el cambio de todas las estrategias, atrasando la largada. Y antes que iniciara la carrera, se vio el primer abandono. El Alpine de Franco Colapinto presentó fallas y obligó al argentino a abandonar. Y más adelante el brasileño Gabriel Bortoleto se tuvo que retirar por diferentes fallas. Un gran premio muy accidentado que obligó a la salida del safety car en varias ocasiones. Y finalmente sería Lando Norris quien se llevó su ansiada carrera de casa por primera vez en su carrera, superando a su compañero Oscar Piastri, quien sufrió una sanción de 10 segundos. Sin embargo, el protagonista en la catedral del automovilismo fue Nico Hülkenberg, quien salió desde la posición 19 y marcó la mayor remontada de su carrera, logrando el tercer puesto, siendo el primer podio del alemán, luego de 239 carreras y 15 años en la categoría. Continuamos con la información con el Tour de Francia, y es que el ciclista belga Tim Merlier dominó la tercera etapa, mientras que Mathieu van der Poel se mantiene como líder de la clasificación general. El belga Tim Merlier se impuso en el accidentado sprint de la tercera jornada, disputada entre Valenciennes y Dunkerque, sobre 178.3 kilómetros, con un crono de 4 horas 16 minutos y 55 segundos. Merlier ganó con apenas unos milímetros de ventaja sobre el italiano Jonathan Milan, lo que obligó a verificar el resultado en final de foto. Con este resultado, el neerlandés Mathieu van der Poel mantiene el maillot de líder. La etapa estuvo marcada por una caída múltiple que sacudió el pelotón a falta de 59 kilómetros para el final. Brian Cocker se descontroló tras un problema mecánico y golpeó a Jasper Philipsen, quien cayó violentamente sobre el asfalto. El ciclista fue atendido por su equipo médico con heridas visibles en la espalda y hombro. Este martes, el Tour continuará con la cuarta etapa entre Amiens y Rouen sobre 174.2 kilómetros. Y por otro lado, en el Giro de Italia femenino, la británica Anna Henderson se impuso en la segunda etapa en una jornada de media montaña. Este lunes se corrió la segunda jornada del Giro femenino sobre 92 kilómetros entre las localidades de Clusone y Aprica, que concluyó con la primera llegada en alto de esta edición. Anna Henderson superó un ajustado sprint con un crono de 2 horas 24 minutos y 30 segundos a la francesa Dilixine Miermont y a la italiana Soraya Paladin, segunda y tercera respectivamente. Con esta victoria, la británica se convirtió en la nueva líder de la clasificación general. Pero la tercera etapa se va a correr este martes sobre 178.3 kilómetros entre Valenciennes y Dunkerque. Y ciclistas mostraron sus habilidades en el Challenge Downhill 4000 que se disputa en Bolivia, considerado el descenso más largo del mundo. Este pasado domingo, los pedalistas Reinaldo Torqui en la categoría élite masculina y Kirsten Dahlman en la categoría femenina se impusieron en la tercera edición del PAS Challenge Downhill 4000. Tarqui se impuso con un tiempo de 6 minutos, 53 segundos y 83 centésimas, mientras que Dahlman tuvo un crono de 10 minutos, 30 segundos y 5 centésimas. Un total de 95 pedalistas fueron parte de la prueba
y no los 150 que inicialmente estaban previstos, porque cerca de 60 no superaron las revisiones técnicas previas que se hicieron entre el viernes y el sábado. El trayecto total de esta prueba fue de 3.6 kilómetros, cuya partida estuvo situada en el sector de Pasanqueri Alto y finalizó en el Parque de las Cebras. El tenista serbio Novak Djokovic protagonizó una remontada ante Alex de Minaur en Wimbledon y avanzó a los cuartos de final. En los octavos, Djokovic se enfrentó al australiano Alex de Minaur en un encuentro que duró 3 horas y 19 minutos. El partido comenzó adverso para el serbio, quien perdió el primer set por 6-1. Sin embargo, Djokovic reaccionó con maestría, demostrando su experiencia, dominio y estrategia para cerrar la manga con 6-4. En los 2 últimos sets, el serbio mantuvo el control del juego y selló su victoria con un doble 6-4. Y ahora con este triunfo, Djokovic continúa persiguiendo su 8º título en Wimbledon y su título 25 de Grand Slam. En la ronda de cuartos de final se va a enfrentar al italiano Flavio Cobolli. También tenemos información del tenis de mesa, y es que ya finalizó en la capital venezolana el torneo internacional WTT Youth Contender Caracas 2025. Cerró con la premiación de las categorías sub-11, sub-15 y sub-19, además de la celebración del torneo Master VIP Internacional. En la última jornada, el venezolano Carlos Ríos se consagró campeón en la categoría sub-19 al derrotar por 3-1 al ecuatoriano Juan González. Por su parte, en la final femenina de la categoría sub-11, la venezolana Loriadny Pineda se llevó el triunfo 3-1 ante su compatriota María Ross. También destacamos que en la categoría Master VIP Internacional participaron personalidades como el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, y el presidente de la Federación de Tenis de Mesa del país, Danir Balbas, además de entrenadores oriundos de Cuba, Brasil, India, Ecuador, Colombia, Trinidad y Tobago y Venezuela. Bien, en noticias del fútbol les contamos que el croata Ivan Rakitic ha anunciado su retiro del fútbol profesional a los 37 años de edad, marcando el fin de una carrera brillante. Iván Rakitic, a sus 37 años, ha anunciado este 7 de julio que se retira como jugador profesional. El talentoso centrocampista croata, con una gran y exitosa carrera, cierra un ciclo memorable tras jugar su última temporada en el Hajduk Split. Rakitic, leyenda del Sevilla y con un paso brillante por el Fútbol Club Barcelona, ahora va a sumarse a la dirección deportiva de ese equipo, donde se desempeñará como asistente de Goran Bucevic, recientemente incorporado a la junta directiva. Inicia así una nueva etapa en su vida ligada al deporte rey, y dentro de su palmarés destacan los títulos con el Barcelona, como 4 Ligas de España, 4 Copas del Rey, 2 Supercopa de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Champions League, aparte de lograr 2 Europa League con el Sevilla. En más del fútbol, les contamos que el primer museo de Cristiano Ronaldo abrió sus puertas en Asia con un espacio que exalta la trayectoria del futbolista portugués. Este lunes se inauguró en Hong Kong, China, el primer museo dedicado a la vida de Cristiano Ronaldo, que busca inspirar a los aficionados con una experiencia interactiva que recorre toda su carrera, desde sus inicios en el Madeira hasta su etapa actual en el Al Nassr.
Asimismo, el museo exhibe los 5 balones de oro del delantero, camisetas firmadas, zapatos y una réplica de su habitación de infancia que simboliza su ascenso hasta la cima del fútbol mundial. Además, los visitantes pueden interactuar con instalaciones tecnológicas como cabinas fotográficas con réplicas de tamaño real del futbolista y explorar contenidos motivacionales desarrollados con el objetivo de inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. Bien, ahora pasamos a revisar cómo quedaron definidos los cruces de las semifinales del Mundial de Clubes 2025. Fluminense se medirá ante el Chelsea este martes 8 de julio a partir de las 3 de la tarde. Y finalmente el miércoles 9 de julio a la misma hora chocarán el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Les hablamos ahora de futsal para contarles que ya están confirmadas las fechas y sede de la próxima Copa Oro Femenina de la especialidad que será en Argentina. La Asociación de Fútbol Argentino informó que la próxima semana se realizará el torneo que enfrenta a los 8 mejores equipos de la primera rueda de partidos del torneo de Primera División Argentina. Los clubes participantes son All Boys, Racing Club San Lorenzo, Ferro, Secla, Boca Juniors, Independiente y Camioneros. La sede asignada para la Copa fue el Polideportivo Roberto Pando del Club San Lorenzo de Almagro. En un evento pautado a desarrollarse desde el día martes 8 hasta el domingo 13 de julio. Bien, así tenemos que despedir este segmento deportivo aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía con el segmento de la cultura. Gracias, querida Pati. Acompáñeme, por favor, durante los últimos minutos de nuestra edición central. Por estos días cualquier espacio televisivo se queda corto para la cantidad de sucesos que tenemos para contarles. Usted sabe que yo no soy muy buena sintetizando, pero vamos a intentarlo. Fundamentalmente, ¿qué pasa en Caracas con la FILBEN 2025? La Feria Internacional del Libro se lleva adelante con muchísimas actividades, pero además de esto también hay otra propuesta muy interesante que ha sido inaugurada la pasada semana, una muestra interactiva, inmersiva, que busca pues adentrar a los más pequeños en la historia de Simón Bolívar, en la historia de este país y del continente, usando recursos tecnológicos y escénicos. Los momentos más relevantes de la vida de Simón Bolívar están presentes allí. ¿Quién estuvo? Leonardo Urrieta con su equipo, y a continuación nos cuenta. La Expo Simón propone un recorrido integral e interactivo por el proceso formativo, político y humano de Simón Bolívar, desde su infancia hasta su legado como libertador. Bueno, para mí es un honor poder compartir con los niños, para nosotras, poder mostrarles un pelliquito de la historia y de nuestra vida con Simón. A lo largo de 17 escenas de exposición, niños y jóvenes exploran los hitos más relevantes de la vida del prócer venezolano. El recorrido inicia con la cápsula del tiempo, la travesía en 4D del Búquer Leander, un recorrido por el primer museo interactivo bolivariano. Una iniciativa genial, realmente. Estoy fascinada. Desde que llegué a la entrada de las instalaciones, la seguridad genial, la coordinación, los muchachos súper animados, de verdad. La Expo fusiona herramientas pedagógicas innovadoras, la inteligencia artificial, piezas teatrales y material audiovisual, con el propósito de acercar la vida del Bolívar a las nuevas generaciones. Esto es una belleza. De verdad que los niños disfrutan mucho y nosotros los adultos también. Como pueden ver, yo digo que nosotros estamos valorando cada día más nuestros símbolos patrios, nuestro país, todo. Gracias, desde la llegada del comandante Chávez, es que nosotros aprendimos a valorar a nuestro país, nuestra bandera, nuestro Simón Bolívar, todo. Yo estoy emocionada, vine a traer a mis nietos. El uso de lentes de realidad virtual transporta a los participantes a batallas emblemáticas como Carabobo, Boyacá, Bomboná y Pichincha, permitiéndoles sentir de cerca la gesta independentista.
Sí, me parece excelente, fino, así uno sabe más del tema y, cónchale, me gustó mucho ver eso, pues, ya que muy pocas veces se hace algo así, pues, y me gustó más porque tiene muchas cosas que muchas cosas no tiene, si las pantallas, efectos de agua y cosas así. La exposición estará abierta al público hasta el 24 de julio. Es una iniciativa que no solo busca impartir conocimiento histórico, sino que también tiene como propósito de inspirar a niños y a jóvenes a través de una experiencia educativa. En la cámara de Marcos da Silva, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. Fíjense, lo interesante de esta exposición, voy a robarme 2 segundos para contarles, es que no es una exposición, digamos, tradicional, donde nada se mueve, donde no puede tocarse nada. Es una exposición que está pensada desde diversos enfoques para acercarse al ámbito histórico. Desde la puesta en escena, se le da la posibilidad a los actores que trabajen allí, actores tanto adultos como niños. Se recrean espacios que tienen que ver con el ámbito de las batallas, pero también con las victorias. Se les cuenta quiénes fueron, no solamente Simón Bolívar, sino todos aquellos que formaron parte de esta gesta, y todo ello en el marco, por supuesto, de la jornada del 5 de julio para Venezuela, un día esencial para esta tierra y para las aledañas que lograron liberarse luego de lo que sucedió, evidentemente, con los libertadores. Es un tema esencial porque hablamos de una propuesta educativa que no se ha presentado antes y que busca transformar el modo en el que la historia se acerca a los niños. Por eso es que la recomendamos y nos parece esencial la propuesta. Vamos hasta la Feria del Libro. Allí también hay otras propuestas, ya le cuento, hay muchísimo para hablar. Durante estos días han continuado las actividades en la Galería de Arte Nacional, una serie de actividades que entrelazan los 3 ejes temáticos de la feria. Las narrativas contemporáneas, tanto nacionales como extranjeras, la comuna como el sujeto lector y la fuerza de la trascendencia histórica y cultural de Egipto, que es el país invitado. Hasta este momento, ¿qué ha pasado? Se ha celebrado la conexión entre el Orinoco y el Nilo. Fíjense cómo se unen 2 pueblos, desde la perspectiva infantil, en el pabellón infantil, pero también desde los lazos históricos que se han establecido entre Venezuela y Egipto, con diversas actividades que buscan transformar la visión sobre este país, tanto moderno como histórico, desde la literatura y las características culturales, como lo que ven en pantalla. Específicamente hoy, ¿qué pasó? El pabellón egipcio ofreció descuentos de hasta el 50% en libros y promovió la poesía como puente cultural. Precisamente la mayor cantidad de textos que están presentes allí tienen que ver con la poesía. Se organizó junto a Esteban Emilio Monzoñi un homenaje sobre su labor en el ámbito de la revitalización de lenguas indígenas, y para ello participó también en un conversatorio sobre educación intercultural bilingüe, tema esencial. Se organizó otro foro dedicado a la metaantropología y prácticas dialógicas en una de las salas nominadas en su honor, y también se presentó una centrada propuesta en el ámbito de lo afroepistemológico y el cimarronaje. Acá entra la obra de Miguel Barnés, Biografía de un cimarrón, que se presentó también durante este fin de semana, haciendo esa relación con lo afrocaribeño. Presentaciones interesantísimas en relación con la religiosidad indígena y afrodescendiente. ¿Por qué? Porque también están allí presentes las últimas publicaciones del colectivo afrodescendiente de Venezuela, que busca dialogar con las problemáticas de otros colectivos de otros países, pero también desde la línea de la reivindicación y la descolonización. El baile estuvo presente allí, el tambor no puede faltar cuando hablamos de afrodescendencia en Venezuela, las prácticas sincréticas que buscan también decir de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por supuesto los ámbitos más tradicionales de Venezuela, desde los pueblos indígenas allí, con la posibilidad de dialogar sobre su cultura, y por otro lado la música, la biografía, casi una hagiografía, como le dicen a las biografías de los santos, de Héctor Lavoe, se presentó con la presencia de su investigador Sergio Santana, estuvo presente allí, una propuesta muy linda donde al final terminaron cantando una de las canciones más conocidas de Héctor Lavoe, con un poema que también le había hecho Santana al gran cantautor. Allí se enlazaron no solo la salsa de Puerto Rico, sino también la de Venezuela y la de Colombia. Fíjense cuánto está pasando ahora mismo en la Feria Internacional del Libro. Suceden muchos al mismo tiempo, no les podemos contar todos, pero sí les vamos a mostrar algunas de las impresiones recogidas como parte del trabajo del equipo de Telesur en la Galería de Arte Nacional. ¿Qué pasó durante esta jornada? Les contamos, se presentaron diversos textos, hablamos por ejemplo
con el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela. Estuvo presente en varios conversatorios. Hubo la presentación de un texto que tiene que ver con el ámbito del cómic, gracias a las colaboraciones que hacen con otras organizaciones. Allí habló sobre la trayectoria de la fundación. Nuestro equipo estuvo allí y les contamos. Bueno, la Cinemateca Nacional tiene una trayectoria de investigación y de publicación, libros vinculados al quehacer cinematográfico, especialmente, no exclusivamente, al cine venezolano. Hay una colección que yo creo que es de las más buscadas, que se llama Cuaderno de Cineastas, que ya tiene 17 ediciones, que en este caso, en esta Filben 2025, estamos dedicando a Lilian Blaser. Es el cuaderno de cineasta más reciente que estamos presentando, trayéndoles a todas y todos ustedes. Lilian Blaser, documentalista venezolana, dedicada al documental social, al documental político, comprometida, militante y amiga de la Cinemateca Nacional, con una trayectoria interesantísima, no solo en el hacer cine, sino además en el formar cineastas y en el formar espectadores, en mostrar cómo mirar cine, cómo mirar documentales, cómo interpretar la realidad a través de imágenes en movimiento. Una de las invitadas internacionales llegó desde Argentina. Natalia Bericat es escritora, además investigadora, autora de la obra Las Malparidas, una propuesta que está pensada para hablar sobre la mujer, no de la mujer contemporánea argentina, gaucha, sino de aquella mujer que estuvo presente en 1976 cuando le arrebataban sus hijos y que hoy sigue buscando reivindicar su papel en una sociedad argentina, hoy mismo dirigida por supuestos libertarios. Ella también está presente en la feria y acá nos cuenta parte de lo que ha traído a este encuentro. Bueno, el libro es un libro que nació en el 2021, es un libro que nace en un contexto donde el movimiento de mujeres en la Argentina veníamos luchando por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Esta es la historia de 3 generaciones de mujeres, es una novela histórica donde muestra de alguna manera durante todas las décadas que las mujeres hemos sido silenciadas y violentadas. Es la historia de una familia donde las protagonistas son 3 mujeres, una abuela, una madre y una hija. Y bueno, esta novela atraviesa diferentes momentos históricos. De alguna manera pienso que lo personal es político y cómo lo privado y lo público muchas veces están relacionados. Así que todo lo que ocurre en el país determina lo que le pasa a estas mujeres que muchas veces somos sometidas a diferentes mandatos que todavía hoy en esta actualidad siguen estando vigentes y cómo esos mandatos fueron naciendo en esta vida de estas mujeres que los vivieron desde el silencio, ¿no? Y nosotras desde estas generaciones le pudimos poner voz y le pudimos poner el cuerpo. Aquí está presente con el cuerpo, con la voz y con el libro. ¿Qué piensa el público de la feria? El público asistente también allí da su opinión, agradece estas citas literarias y puntualiza que es una oportunidad para trabajar en el ámbito de la educación y para pues también apoyar a los ciudadanos a conocer un poco más allá de sus propias realidades. El motivar, el incentivar a la lectura para que todos, más allá de que tenemos los teléfonos, los celulares, también tengamos a la mano un libro y poder educarnos y influenciarnos también por grandes lectores e intelectuales que tenemos que escriben libros. Desde mañana comienzan por acá a desfilar diversos invitados internacionales para que nos cuente también su impresión sobre esta feria. Así es que siempre le digo, no se pierda nuestro espacio cultural. Casi en los últimos minutos tenemos que hablar de la declaración de Rubén Albarrán. ¿Quién es Rubén Albarrán? Un joven músico, activista además, que por el año 1989 decidía crear junto con un grupo de amigos el destacadísimo grupo Café Tacuba. Él, a través de sus redes sociales, ha marcado su posicionamiento, ha llamado a hacer un boicot a Spotify. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa con Spotify? Más allá de que las inversiones que realiza Spotify con los artistas es muy baja, él no se refería precisamente al tema económico entre su banda y Spotify, sino a la relación entre el CEO del Spotify y el incentivo de las armas en Europa, específicamente en Alemania. Este artista denuncia que Spotify, por un lado,
explota con bajas regalías a los artistas y por otro lado promueve la inteligencia artificial en el arte, mientras que invierte en la industria de la guerra. El cantante enfatizó en la necesidad de que los músicos tomen una posición ética y utilicen el boicot como arma contra la acumulación de poder de las empresas tecnológicas que financian la guerra con el dinero de la música. Albarrán aboga porque el arte sea una herramienta para la paz y no un instrumento de guerra, alertando sobre la deshumanización y haciendo un llamado a priorizar la ética sobre la comodidad. El llamado al boicot también fue colocado en su cuenta personal de Instagram con un claro video donde explicaba sus intenciones. Vamos a escuchar. Mis amigos, mis hermanos, mis colegas, hago este video porque me parece muy importante. Como músicos, como creadores, estamos viviendo una situación que debemos de enfrentar. Se han enterado que el dueño y CEO de Spotify ha invertido 600 millones de euros en tecnología militar. Tecnología que ahora mismo puede ser utilizada en contra de los niños en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Ucrania. Son armas que eventualmente también podrán ser utilizadas en contra de nosotros. Como músicos, como creadores, tenemos que tomar una posición y tenemos que ponernos del lado correcto de la historia. Esto es guerra en contra de la humanidad. Por eso mismo, pues los invito a que busquemos la forma de movernos de esa plataforma. Yo estoy hablando con mis compañeros de mis grupos porque no todo el mundo tiene la misma opinión, pero vamos a ver de que necesitamos movernos. La fuerza que tiene esta empresa Spotify es la que le damos nosotros, además de que nos roba, además de que crea artistas con inteligencia artificial, invierte en tecnología militar. Eso no lo podemos permitir. Si tenemos escrúpulos, tenemos que hacerlo. Gracias por escucharme. Fuerza, mis hermanos. Busquemos la forma de solucionar esto. Allí el pronunciamiento del artista. No es solo Spotify, también Movie, la plataforma de cine alternativo, ha sido denunciado desde México. Y en el caso de Spotify hablamos de una agencia que se dedica a la creación de drones, conocida como Helsing. Les voy a contar sobre Movie mañana. Vamos, que el tiempo se me acaba. Recuerde que puede seguirnos en vivo y en directo a las 24 horas del día, así que siempre estamos aquí para informarles sobre lo que sucede en nuestros pueblos, Manito, y en el mundo. Muchísimas gracias, querido Luis. Manito dicen en México, Manito. Manito dicen en México. Mira, qué buena acotación. ¿Nos vamos? Vámonos, pero nos quedamos con Aarón. Aarón se encuentra listo para seguir con el mundo desde el sur. Adelante, Aarón. Gracias, Sara. Gracias, Luis Guillermo.